La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. Una cueva que te cagas, tío. Vamos a verla. Sí, por aquí no quepo, ¿eh? Venga, que sí que pasas, culo gordo. Uy. Tú has entrado aquí porque te ha dado la gana, igual que todos. Avanza, ven. Avanza. ¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir? Porque no nos vamos a morir, ¿eh? Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber se aguantan 3 días. Da igual lo que digas, somos 4 contra 1. Hemos aguantado todo lo que el cuerpo humano puede aguantar. Y yo ya no puedo más. Antes de arrancar con el programa de esta semana, me gustaría daros las gracias por la acogida que tuvo el de la semana pasada, dedicado al canibalismo y que cuenta ya con más de 1000 reproducciones. Es cierto que para algunos y para algunas puede tratarse de una cifra irrisoria en los tiempos que corren, pero os aseguro que para un servidor es más que satisfactoria. Ya que, como sabéis, tocamos el género de terror desde cualquier contexto, nos ha parecido interesante que, a partir de ahora, toquemos de tanto en tanto alguna que otra fobia, porque a ver las haylas y además de todos los colores. En definitiva, terrores incontrolados que marcan de manera contundente y a veces escalofriante miles y miles de vidas en todo el mundo, que paralizan y estigmatizan a quienes las sufren. Como suelo decir de vez en cuando, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Y para arrancar en este sentido, nos hemos decantado por una de las más clásicas, la claustrofobia, miedo, pánico a los espacios cerrados, a quedarse atrapado en un lugar determinado. Y cómo no, ya que estamos, de su antagónica agorafobia, miedo, terror y pánico también incontrolados a los espacios abiertos. Así que quedaros por aquí porque la cosa promete. Soy Jorge Sánchez y esto es La Tecla Muerta. ¿Quién no ha sentido pánico o temor al quedar encerrado en un ascensor? ¿A quién no le aterroriza quedar encerrado en una cueva o ver un vídeo sobre esperología, por lo menos a mí, aquello de ir reptando por túneles angostos y asfixiantes en las entrañas de una montaña? ¿Quién no ha vivido en algún momento este tipo de situaciones? Y para empezar, como digo siempre, en La Casa por el Tejado, vamos a leer literalmente la definición etimológica de la palabra claustrofobia. Y dice así: se trata de un trastorno de ansiedad y se diagnostica como ansiedad de tipo fóbico. Las personas que padecen claustrofobia presentan un miedo intenso y, repito, incontrolable a los lugares cerrados de los que creen que no van a poder salir fácilmente. Este problema, porque lo es, afecta, como decía, directamente a nada más y a nada menos que entre el 5 y el 7% de la población mundial. Aunque, según estadísticas, muy pocas de estas personas están clínicamente diagnosticadas y tratadas debidamente. Y como tenemos la grandísima suerte de contar con un profesional de la mente como la copa de un pino, vamos a preguntarle a él, porque seguro que él sabe mucho más que yo.
Pau, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a La Tecla. Buenas noches. Pues sí, la verdad, me hace gracia la presentación, pero oye, muchas gracias. Bueno, tampoco podía faltar el que es para mí y para otros muchos una de las personas, aunque también luego me riñe de vez en cuando, más sabias en cuanto al género del terror en nuestro país, porque como podéis imaginar, esto se ha llevado a la gran pantalla en más de una ocasión. Miguel Ángel Plana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Quería matizar una cosa, Claro. ya que hemos empezado con matizaciones. Dale. El tema de la claustrofobia, en cuanto a cuestión cinematográfica, habría que dividirlo, digamos, en dos aspectos. Uno, primero, que sería el de la fobia propiamente dicha, que puede originar situaciones de determinado pánico o terror. Y luego, cuando se dice de una película, esta película es que tiene una atmósfera muy claustrofóbica. Eso es. Podemos hablar de una película, por ejemplo, Alien, es una película que directamente no toca el tema de la claustrofobia, pero es claustrofóbica, y esa claustrofobia se puede trasladar al espectador. La sensación de miedo, Sí. de estar atrapado en una nave con alguien que te va a matar en el espacio donde nadie puede oír tus gritos y no tienes escapatoria posible, y yo creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo se puede reflejar la claustrofobia, no como tal dentro de la historia, sino hacia el espectador, que le puede llegar a hacer sentir esa situación como muy incómoda y como muy terrorífica, para poder disfrutar de la película, por decirlo de alguna manera, como si fuera simplemente un mecanismo de evasión, ¿no? Sí. Agradecerte la anotación y agradecerte el spoiler, cabrón, porque tenía notado quién el que iba a anotar, iba a hacer mención a Octavo Pasajero, pero bueno, ya que la has mencionado tú, dicho queda. Pero bueno, si os parece, Miguel Ángel, vamos a empezar. Vamos a dar el primero paso a Pau, que nos explique primero un poquito por encima, porque ya sabéis que aunque él luego no le hace mucha gracia y luego, como digo, me riñe mucho fuera de grabación, podéis interrumpiros, pisaros, rebatiros, añadir, quitar lo que consideréis y lo que os dé la gana. Y aunque creo que para arrancar la pregunta del millón es cómo surge, Pau, la claustrofobia. ¿Hay un motivo? Hay un motivo y no hay un motivo. Hay un motivo, quiere decir que las mayores evidencias hacen referencia a vivencias infantiles que muchas veces pueden tener con hechos como situaciones o castigos de tipo restrictivo, ¿no? Como encerrar en habitaciones, encerrar en habitaciones oscuras. La oscuridad en general también es algo que genera miedo, y a veces no gestionar bien la oscuridad en ese punto inicial de la infancia puede ser un motivo. Y después también por imitación, es decir, al final las fobias son elementos aprendidos y como tales pueden aprenderse de tus figuras de referencia, ¿no? En el momento en el que tus padres, tu madre, tu tío, tu hermano mostró ese tipo de conducta y de alguna manera instintivamente aprendiste que eso tenía sentido. Por absorción, ¿no? Por Eso es. Empatía, si se puede utilizar la palabra. Sí, por empatía. Fíjate que la cosa más importante en las fobias, al final, en lo que ya es el desarrollo de la fobia, una vez se ha instalado la semillita, es la evitación. La evitación significa, como hemos hablado alguna vez en el programa, una fobia se basa en generar un malestar ansioso para que lo resuelvas o huyas, ¿no? La típica dicotomía, la doble respuesta entre huida o lucha. En el momento en el que eso lo llevamos al concepto de evitación o de abordamiento, las evitaciones tienen una cosa, y es, tú te sientes mal, sientes la sensación de ansiedad, de malestar ansioso por aquella situación que te genera el miedo y lo resuelves huyendo. Estás dejando una marquita que está diciendo cuanto más lejos estés de esta situación, mejor, más tranquilo vas a estar. Entonces, la evitación es la clave de todo esto. Entonces, una cosa es cómo surgió, que puede ser, como has dicho, por imitación, por empatía, por aprendizaje, por modelaje, que te has fijado en alguien que lo hacía y en realidad ni siquiera tenías miedo, un poquito sí, y ese poquito se empieza a hacer bola en el momento en el que cada vez necesitas estar más lejos y más lejos y más lejos. Ese es el círculo ese, ¿no? Entre la superstición, entre la gestión del miedo a través de la evitación y necesitar más evitación para tener menos miedo, tener menos ansiedad. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Pero fíjate, es curioso, os traslado a los dos, Miguel Ángel, la reflexión. Esto que acaba de decir Pau es muy curioso porque a mí me llama la atención. Yo soy un ignorante en cuanto al comportamiento humano en esos sentidos y en otros muchos. Para eso tenemos aquí a Pau, para separar el grano de la paja. Pero alguien que no tiene un miedo, porque entiendo que los miedos se trabajan, es decir, hay una maduración de ese temor. Y en este caso, bueno, imagino que en otros muchos,
esa empatía hace que nazca. Tú decías, bueno, un poquito sí, pero puede darse el caso en el que no haya para nada un antecedente personal en esa manera de afrontar ese temor y que por esa empatía surja de esa misma nada. Absolutamente. El miedo lo tienes porque te das cuenta que el otro se asusta. Es decir, tú a lo mejor no lo tenías, podía ser una cosa absolutamente normal. No sé, imagínate, ¿no? Una situación en la que tú, hasta que no te dicen que te pueden hacer daño con un cuchillo, a lo mejor se te acerca alguien con un cuchillo en la mano, no tienes miedo, pero en el momento en el que sabes que te puede hacer daño, necesitas ese comprender que eso puede pasar algo, y eso lo aprendes observándolo. Pero te reacciona con miedo, pues dices, aquí está pasando algo, ¿no? ¿Qué pregunta más gilipollas te acabo de hacer, la verdad? No, bueno, gilipollas, ¿no? Es contextualizar, ¿no? Sí, y llevarlo claro. Ahí. Cuando lees la sintomatología, la verdad es que es tremendo, porque bueno, va desde sudoración de las manos, ansiedad extrema, y matizo extrema porque en la página web de psicología donde había consultado la subrayaban, de hecho estaba en negrita y subrayada la palabra, mareos, desmayos, ataques de pánico, y puede incluir llanto y gritos, es que me parece tremendo, taquicardias, dificultad respiratoria, dolor en el pecho por esa falta de oxígeno, conductas de evitación, como tú decías, aturdimiento, dolores de cabeza, temblores, nerviosismo. Bueno, esto os leo la mitad, pero es que hay un montón. Sí, en realidad eso responde a lo que llamamos la tríada de la ansiedad. La tríada de la ansiedad significa que tú cuando te activas de tres maneras. Te activas fisiológicamente, que es qué le está pasando a mi cuerpo, digamos por dentro, la sudoración, la tensión muscular, la tasa cardíaca, la respiración, la activación cognitiva, qué le pasa a mi mente, qué pasa por mi mente, que son los pensamientos de voy a morir, me ahogo, no puedo respirar, esto es un desastre, lo que sea. Y la motora, que es lo que hago o que hace mi cuerpo, que va desde, por ejemplo, en el caso de la claustrofobia, de repente te das cuenta que casi inconscientemente te has acercado donde hay una ventana o un espacio abierto. O a veces son los típicos tics o movimientos estereotipados, de eso de la piernecita que está bailando cuando estás concentrado pero estresado, o te parpadea el párpado, cosas así, ¿no? Esas son las conductas motoras asociadas. Y en esa triada, sin distinguir de cualquier otra patología vinculada a la ansiedad o a cualquier otra fobia, depende de la intensidad con la que esté marcada a fuego, digamos, la fobia en tu ser. Dependerá esa intensidad de los síntomas. 4 datos. La claustrofobia es la cuarta fobia que más gente padece, solo por después de la aracnofobia. Entonces, ¿de la aracnofobia? Que es la primera. Ah, ¿sí? La herpetofobia, que es a las serpientes, y la astrafobia, que es a las tormentas, rayos y truenos. Sin llegar a decidir si lo tiene del todo o no, porque es muy difícil investigar eso, se le dota de algún componente vestigial de la amígdala, quiero decir, de algún tipo de supervivencia de entonces, ¿no? Del cerebro reptiliano. Fíjate junto a las que está. Y la cuarta es esta. Importante tenerlo en cuenta, a veces, por lo que preguntabas, incluso eso, ¿no? Es posible que, sí, por supuesto que es posible que lo aprendas toda, pero ¿quedará algo vestigial? Pues seguramente. De hecho, Pau, tenía yo aquí, se lo comento también a Miguel Ángel, 2 anotaciones en la chuleta. Una hacía referencia a esto que acabas de decir, de la amígdala cerebral, y dice algo así como que la amígdala cerebral es una de las estructuras más pequeñas del cerebro humano, pero de lejos una de las más poderosas. Dice, la amígdala condiciona el miedo o la razón para la respuesta, como decías tú, de la lucha o la huida. Algunos estudios muestran que esta parte tan interesante del cuerpo humano tiene un mayor tamaño en pacientes con fobia, provocando reacciones exageradas ante situaciones de pánico. O sea que al final es una respuesta fisiológica también, es decir, el cuerpo reacciona obviamente a ese temor. Por supuesto. De hecho, una cosa que tenemos que considerar importante conocer en el tema de las fobias es el grado de incontrolabilidad. Esto lo hemos hablado alguna vez. Ten en cuenta que hay un punto en el que estamos hablando de supervivencia, con lo cual, si tuviera que pensarlo mucho, llegaría tarde. ¿Te suena de algún otro programa? Sí, entonces, claro. En ese momento en el que necesitas primero hacer y después pensar. Que esto añade peso a la fobia. Como sé que tengo miedo y sé que no lo voy a poder manejar, cuando veo que me estoy acercando a la situación sin necesariamente estar ya en la situación, anticipo la situación, y el propio pensamiento determina la ansiedad, determina la fobia. O sea, ya ni siquiera tengo fobia a quedarme encerrado, sino a pensar que me puedo quedar encerrado. Por eso ya ni subo en el ascensor. ¿Me explico? Sí, de hecho, tú mencionabas que lo habíamos comentado en el programa anterior, y es cierto, y yo os comentaba a los dos que personalmente a mí me pasaba, por ejemplo, no sé qué nombre tiene, en cuanto al miedo a volar.
Es cierto que antes pedía ventanilla y me pasaba el viaje mirando por ahí a las nubes y el paisaje, se puede hablar así, y fue poco a poco, y ahora le he cogido un pánico, macho. Es decir, si tengo que volar y no me quedan más cojones, con perdón, pues oye, se hace, ¿no? Pero lo paso mal, ¿eh? Lo paso mal por esa sensación de no poder controlar lo que está sucediendo. Evidentemente, dicen algunos, y lo siento si le jodo las vacaciones a alguien, pues oye, si aquello falla, se acabó. Es decir, no es como conducir un coche que llevas tú el control del vehículo, no pierdes ese control sobre la situación, y hablo por mí, repito, es lo que a mí me pasa, y me generó en su momento ese miedo que ha ido poco a poco más y me ha dificultado el desplazarme por aquí y por allá. Me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, que está ahí muy callado, ¿qué te parece a ti esto de la claustrofobia? Imagino que, bueno, a ver, todos tenemos a un amigo, un familiar, a alguien, mi madre, por ejemplo, sin ir más lejos, le tiene auténtica fobia a los ascensores. ¿Algo que aducir, Miguel Ángel? Personalmente, desde mi experiencia, no he tenido esa sensación en ningún momento, salvo en alguna ocasión por otras razones en las que en mi vida me han sucedido algunas cosas que de alguna manera me impedían estar quieto en casa, por decirlo de algún modo, y tenía una necesidad imperiosa cada vez que llegaba a casa del trabajo de salir enseguida a la calle, porque me encontraba atrapado, encerrado, necesitaba estar fuera en contacto con gente, pero no creo que fuera claustrofobia propiamente dicha. Yo me refiero que puede provocarse de dos maneras diferentes. Una, porque tú en un momento determinado de tu vida has sufrido un trauma, como que te han castigado y te han dejado encerrado en una habitación toda una tarde, que es lo que es un referente en muchas de estas películas de terror con psicópatas incluidos que tienen una experiencia traumática de ese tipo, y eso hace que odien a los padres y que focalicen todo su odio criminal en matar a figuras más o menos paternas o representativas de ese cargo. Y luego la claustrofobia que se te provoca en un momento determinado por alguna situación, como puede ser esta que yo te comentaba a nivel personal, y que lo que hace es ese miedo quizá también sea una especie de método de protección. Ten en cuenta que ahora, por ejemplo, hay mucha gente mayor que no se atreve a salir a la calle por temor a que le pase algo. En el caso de la agorafobia, en este caso, no de la claustrofobia, ha generado una claustrofobia al mismo tiempo, porque luego con el tiempo ese miedo a salir a la calle, al estar tanto tiempo en casa, también se le genera un miedo a que le suceda algo en casa y al estar aislado no pueda ser o recibir ayuda y demás historias. Yo creo que es una especie de pescadillas que se muerde la cola. Si me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir en ese sentido. Además has dado yo, por ejemplo, en la pandemia, por ejemplo, la gente decía, hostia, yo no puedo estar en casa, yo encerrado, ¿qué voy a hacer? Joder, yo como soy una persona por naturaleza bastante insociable, se puede decir que soy una especie de eremita, detesto a la gente en general, al ser humano, y con la que está cayendo cada vez más todavía, pues yo la verdad es que cada vez me encuentro mucho más cómodo en casa. Sin embargo, no puedo decir que tenga agorafobia, porque de vez en cuando sí que tengo la necesidad de salir, y además tengo que salir porque hay cosas que tienes que hacer independientemente de eso, ¿no? Yo creo que hay un cineasta que es el que mejor ha reflejado en una trilogía que muchos títulos la llaman la trilogía de la claustrofobia, que ha reflejado todos estos conceptos que hemos manejado aquí en esta breve charla ahora mismo, que es Roman Polanski. Roman Polanski tiene una película como Repulsión, con un personaje como Catherine Deneuve, que en teoría es una especie de agorafóbica porque no sale a la calle, se queda encerrada en su casa porque en principio es donde se encuentra más segura, pero sin embargo, al mismo tiempo, esa seguridad se ve interrumpida por una serie de alucinaciones y demás historias donde cualquier elemento externo, aunque sea cotidiano, es una amenaza y lo que acaba de desequilibrarla. Una película fabulosa. La semilla del diablo, volvemos a lo mismo. El personaje de Mia Farrow, en este caso, es todo el edificio. Es una persona que está aislada por su embarazo y que teme por su vida porque, evidentemente, sabemos todo lo que pasa en la semilla del diablo. Y luego hay una película muy surrealista, que es la que cerraría la trilogía, además muy sofocante, que es El quimérico inquilino, que además la protagoniza él, que está basada en una novela un poco del teatro del absurdo de Roland Topor y demás historias que también reflejan todos esos conceptos, ¿no? Al mismo tiempo de la claustrofobia y la agorafobia, ¿no? Para irlos asociando. Quizá en el mismo paquete. Sí, de hecho has dado muchas claves. Voy a ir un poco por pasos, porque primero hace falta entender que en realidad la claustrofobia se divide en dos partes.
en el miedo a la restricción y el miedo a la asfixia. Son diferenciadas, es decir, hay gente claustrofóbica que puede tener el miedo a la restricción, el hecho de no poder moverse, y gente que puede tener el miedo a que se le acabe el oxígeno, que se asfixie. Y además pueden ser excluyentes. Hay una persona que tenga un tipo de claustrofobia y no el otro. Saliéndonos un poco de la parte de la claustrofobia, se da por hecho que la agorafobia, y de hecho lo encuentras así de primeras en internet y en muchos escritos, que la agorafobia es la antagonista de la claustrofobia, y en realidad no es verdad. Es decir, lo que sería lo contrario de la claustrofobia sería o la claustrofilia, aquellos que quieren estar encerrados, o en todo caso lo mismo pero de la parte un poco más patológica, que sería la claustromanía, aquellos que no pueden salir. O sea, prefieren estar encerrados y no quieren estar fuera, ¿no? Y además, en esto, cogido un poco del hilo, aunque es un poco diferente, están también los hikikomori, que son los japoneses estos que se encierran empezando en adolescentes, ¿no? Esa línea, la claustrofilia y claustromanía, iría más en lo que sería la antítesis de la claustrofobia. Ahí tenemos a un ilustre, reconocido claustrofílico, a Isaac Asimov. Es cierto. De hecho... No había caído, fíjate, no había caído. Sí, pues sí que lo sabía, pero lo he encontrado ahora un poco ordenando las ideas, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, si nos vamos a la literatura de Asimov, encontramos ese suceso de los actos muchas veces en espacios cerrados, ¿no? En sitios con paredes. ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces y a partir de 1,49 € al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. La agorafobia la solemos entender como si esto es claustrofobia, por lo contrario es agorafobia, es miedo a los espacios abiertos, y no es así. Y es importante detectarlo porque es lo que está describiendo precisamente Miguel Ángel. O sea, es miedo a salir de casa. Es miedo a salir de casa en un momento dado, pero es miedo a que puedas estar en un sitio en el que puedas necesitar ayuda y no la tengas, o no puedas escapar. A veces puede darse... Que estés indefenso, sí. Sí, que estés indefenso. Entonces, a veces puede darse en espacios abiertos, pero a veces puede darse en espacios abiertos con multitudes. Puede dar en la cola del metro, puede ser dentro del metro, que dentro del metro dirías, coño, sería claustrofobia, ¿no? Puede pasar en un momento dado en tu casa. Entonces, siempre que estamos hablando de esa vulnerabilidad, estamos hablando de agorafobia, no estamos hablando de claustrofobia. De hecho, en el manual de diagnóstico son esos los criterios. El que te pase en el transporte público, en espacios abiertos, dicho así también, pero estar en sitios cerrados también, siempre y cuando no sea por un tema claustrofóbico, hacer colar una multitud, estar fuera de casa, normalmente al principio solo, luego a veces pasa acompañado, porque llegas a hacerlo tan grande que piensas que esa persona tampoco te podrá ayudar. ¿Me explico? Sí. La agorafobia es bastante más compleja en ese sentido. No es tan fácil de entender como espacios cerrados, espacios abiertos. Antes de tocar de soslayo, porque, en fin, esto tiene mucha tela, como dicen por ahí, siempre se abre el melón en ese sentido. Tenía otra anotación aquí, te decía antes que había dos. Una era la amígdala y otra era otra curiosidad que encontré por la red de redes, y además tú lo has mencionado muy bien, que es por la asociación de muchas vivencias. Y fijaros qué curioso, el doctor John A. Speyer publicó en uno de sus estudios que la claustrofobia tiene en parte, repito, en parte entre comillas, su origen en el momento del nacimiento, en el propio parto. La denomina como una de las experiencias más horrendas que podemos experimentar en nuestra vida. No sé si esto... Sí, no, de hecho, muchos científicos manifiestan que ese primer llanto es un llanto de rabia, es decir, con lo tranquilo que estoy yo aquí dentro, ¿para qué me sacas? Lo que pasa es que también hay una cosa, ¿no? Es como eso le pasa al 100% de la gente hasta ahora, y solo el 5% de la gente sufre algún tipo de experiencia, solo. Es un porcentaje elevado, pero es que hay un 95% de personas que no lo sufren o no lo desarrollan como fobia, ¿no? Está bien, pero que quizá como dato curioso más que a lo mejor como anotación. Me llamó la atención porque, bueno, no deja de ser, al contrario, una de esas experiencias que marcan positivamente la vida, ¿no? El ver nacer un hijo, el
el dar a luz por la parte que le toca a las mujeres, pues una cosa que te marca para siempre, y en cuanto a los padres, pues lo mismo, es decir, una experiencia que muchos tachan de inefable. Y sin embargo, fíjate, es un doctor en psiquiatría y en psicología lo que aduce, ¿no? Que es al contrario, es una cosa terrorífica para el neonato y que muchas veces marca, y se ha demostrado por estudios y estadísticas que luego se ha podido desarrollar esa claustrofobia más adelante en otras circunstancias, por, como tú decías, por asociación. De hecho, desde la psicología se plantea, algunos autores como Seligman, que estamos preparados innatamente para las fobias. Son esas asociaciones primitivas, precognitivas, antes de la razón, antes del pensamiento, que es lo que os decía antes, que primero la fobia primero actúa y luego pide permiso. A ver cómo luchas contra algo que se supone que está salvando la vida, ¿no? Sí. Claro. Si os parece, entramos un poquito, como decía, de soslayo, porque es muy profundo y no quiero quitaros mucho tiempo, pero el tema de la agorafobia, aunque hemos dejado claro que no es la antagónica de la claustrofobia, pero creo que queda claro el enfoque que surgió después de la pandemia. Ha habido estadísticas de un tiempo a esta parte, lo que pasa es que, esto de las estadísticas muchas veces, aunque parezca contraproducente con las que hemos dado aquí en el programa, es cierto que están para lo que están y que son muy útiles, pero llamadme conspiranoico, llamadme lo que os dé la gana, es cierto, y no lo digo yo, lo han dicho muchos compañeros de periodismo, que han sido estadísticas cuestionables en cuanto a patologías que han surgido después, en la post-pandemia, en cuanto a esto mismo. Personas, como decía Miguel Ángel, se han ido encontrando cada vez más a gusto, a la fuerza y por cojones, con perdón, porque no nos quedó otra. Es decir, estuvimos retenidos en casa, llegaron a sentirse, y baja la expresión, a gustito. De hecho, fijaros que algunos, y si hacéis memoria lo recordaréis, compartían en redes sociales que no solamente estaban a gusto, sino que estaban encantados, que tenían por primera vez tiempo de hacer de todo y que además estaban súper ocupados. Jugaban en red, después tenían una videoconferencia, después tenían que hacer no sé qué. Y desde cierta perspectiva, y oye, quien se sienta aludido, problema suyo, pero fijaros qué barbaridad también, ¿no? El cómo no solamente llegamos a aceptar esa situación, repito, porque no nos quedó otra, sino que además le cogimos hasta el gusto, aunque luego después vino la eclosión, ¿no? Y nos dejaron salir, acordaros de aquellos primeros permisos, entre comillas, claro, que decía, ya se puede pasear, ¿no? Nos permiten pasear, qué barbaridad, ¿no? Y luego surge lo contrario, es decir, hemos pasado tanto tiempo encerrados que surge esa sensación de, joder, ahora salgo aquí a la calle y ¿qué me puede pasar, no? Y yo creo que eso es un efecto, un rebote muy similar al que pasa con la jubilación. Quiero decir, lo que demostró la pandemia es que la gente que estaba en casa a gusto era porque estaba siempre muy ocupada. Porque nos olvidamos que la mayoría de la gente tenemos muchas cosas que hacer y desgraciadamente, como tenemos que trabajar para poder comer, pues el trabajo nos resta mucho tiempo para hacer todo el tipo de actividades que la gente que es muy inquieta o que tiene mucha curiosidad por muchas cosas, pues quiere hacer y que nunca encuentra el tiempo. Entonces la pandemia en ese sentido para mí me vino bien. Pasa lo mismo con la jubilación. La gente mayor, cuando se jubila, al principio, el que no tiene ninguna ocupación en casa, porque ha estado toda su puñetera vida trabajando, los primeros meses, o incluso me atrevería a decir que el primer año, sigue volviendo al puesto de trabajo a almorzar o con cualquier excusa a saludar, porque no sabe qué hacer en casa. De hecho, hay muchos jubilados que al poco tiempo de jubilarse, por la razón que sea, desgraciadamente muchos, se mueren. Sí, sabía lo que ibas a decir, porque además, Pau quería aducir algo, pero Pau, permíteme que haga la anotación y te doy paso. Yo recuerdo, y esto es un caso que me llegó de cerca, que el hombre, pues esto mismo, un hombre muy activo, muy inquieto, culturalmente pues era un hombre que no paraba de moverse, de hacer cosas, y cuando se jubiló, y lo digo con todos mis respetos, se suicidó, entró en depresión, empezó la depresión a coger más fuerza. Él decía que empezaba a sentirse no útil, aquello le desbordó, y fijaros qué dramático final para una persona que ha tenido una vida rica, fructífera, en fin, me pareció tremendo, pero es un problema y sucede. No puedo decir más que otra cosa, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Yo que veo personas en consulta todos los días y hablamos de los problemas y las situaciones personales de cada uno, precisamente en el tema pandémico, que fue además la eclosión de vamos a preocuparnos por la salud mental, muchos casos eran de hasta me siento mal porque me sienta bien. Me siento mal porque me sienta bien estar encerrado. Y era de esto es normal.
Y es un poco pues toda la explicación que está dando Miguel Ángel, ¿no? El poder permitirte tiempo para ti en determinado ritmo y en un momento dado encontrar que eso, pues preocuparte, pensar, descansar o no hacer nada, a veces sienta bien. Y por otra parte, lo que comentas, pues bueno, porque nos hemos reído siempre de los jubilados que se van a ver obras, porque tienen que hacer cosas. Y si en ese momento empiezas a pensar que ya no puedes hacer cosas y que tu momento vital ha pasado, es posible que te abandones y que te abandones hasta llegar al punto en el que describías tú, Jorge. Por supuesto. De hecho, os invito a vosotros y a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo que echéis un vistazo a la hemeroteca, los programas que ya se han subido con anterioridad de La Tecla Muerta en nuestro canal de iVoox, porque tratamos con el psicólogo Juan Carlos Pérez Jiménez un problema que surge a raíz de esto que estamos enfocando, y no me quiero salir mucho del guión, que hablaba de la soledad, el terror que daba la soledad y cómo muchas personas en España, bien por jubilación, bien por motivos personales, por lo que sea, sufrían esta, no sé si atreverme a decir, dolencia, Pau me corregirá, y que acababan, como he matizado, acababan tomando esa dramática decisión de quitarse de en medio. Sí, posiblemente no hay ninguna otra cosa peor en la cabeza de alguien que sea el pensamiento de que ya no sirve para nada. Es tremendo. A mí, por eso decía que, y de hecho me alegro de que la línea editorial del programa sea esta, es decir, que el terror, como digo siempre, venga de donde venga y del contexto que sea, porque no siempre tiene que ser el loco de la motosierra. Es decir, la realidad supera la ficción, lo he dicho 1000 veces. Y tanto. Y esto, para mí, sin desmerecer el cine, que yo también soy un cinéfilo, me encanta, pero comprobar que hay personas en nuestro país y muchos otros, ¿no? Y aquí aprovechando que nos escuchan desde Estados Unidos, México y otros países del mundo, personas que viven en soledad, que están solas, que además están socialmente apartadas, bien porque se apartan ellas o porque la sociedad los va empujando poco a poco a vivir en eso, ¿no? En soledad, y como esa soledad, como dicen siempre, la soledad mal llevada o la soledad elegida, ¿no? La que decido yo, que es lo que decíais vosotros. Oye, estoy en casa a gusto, pues perfecto, ¿no? Me pongo una película, leo, hago mis cosas y aún así me falta tiempo en el día, y la soledad autoimpuesta, ¿no? Que es la más enfermiza. La Tecla Muerta. Ahí, de todas maneras, hay un problema social de fondo bastante importante con ese aspecto, que es el mismo hecho de que la gente que vive sola normalmente recurre a tener algún animal de compañía. Y los animales de compañía, yo creo que hoy por hoy son uno de los grandes enemigos precisamente de esa situación. Es decir, antiguamente, o en las familias antiguas o de hace décadas, tenía hijos. Ahora tienen perros. No tienen hijos, tienen perros. Con lo cual ya le estás quitando un elemento de satisfacción a ese abuelo que se va a jubilar y no tiene nietos a los que cuidar y de los que encargarse, porque sus hijos prefieren tener animales de compañía, otras que por razones económicas no los puedas tener o tardes en tenerlos porque tu situación laboral o lo que sea no te lo permite, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la sociedad actual, que no nacen niños. Sí que nacen niños, vamos a ver, ¿me entiendes? No, fíjate lo que decía hace 5 minutos, ¿no? De que lo peor que le puede pasar por la cabeza a una persona es el pensar que ya no sirve para nada, y precisamente la función esa del ser abuelo y de cuidar al nieto de un nieto. De todas maneras, Pau, perdona que te interrumpa. De todas maneras, perdón, es cierto, y esto se estudia en sociología, que Miguel Ángel tiene por ahí más conocimiento que nosotros, pero es cierto que lo que llaman la pirámide social, como estoy hoy, me cago en la leche, lo que es las cosas del directo, a día de hoy, en 2023, es un problema. Yo creo que más económico, con la que está cayendo, pues lo último que piensa la gran mayoría, me atrevo a generalizar, con el peligro que eso conlleva, el no tomar esa decisión de tener un hijo por no poder hacerse cargo económicamente de lo que conlleva. Pero bueno, es otro motivo, es otra motivación, no tiene nada que ver. Y la ansiedad, claro, que también da un poco, es un poco en el camino de las fobias, el miedo a que tu hijo no vaya a tener un futuro amable desde la perspectiva climática, sostenible, en el que aquí se pueda vivir. Bueno, la verdad es que mucha gente pensando eso también, ¿eh? La verdad es que los tiempos que estamos viviendo, que son terroríficos, cualquiera toma cualquier decisión en cualquier sentido. Hay otro dato que quería compartiros en cuanto a esto que estamos hablando de la agorafobia y la pandemia, y decía tal que así: según un estudio de Lancet, que es una de las principales revistas de divulgación científica, se calcula que en el contexto de la pandemia, y retomamos, como digo, la visión, la depresión y la ansiedad se han incrementado en un 25%, y que hay quien 2 años después todavía
afronta con mucha angustia cada vez que tiene que salir de su casa, que hemos comentado algo al respecto. Aunque no hay datos disponibles, los profesionales de la mente sostienen que en este tiempo han crecido los afectados por la agorafobia. Y yo añado, porque es un dato que conozco por compañeros que tengo farmacéuticos y en la rama de la medicina, la cantidad de recetas de médicos de cabecera en la seguridad social que hay en nuestro país, hablo de aquí de España, en otros países no lo sé, lo desconozco, aunque imagino que se acercan, es abrumador en cuanto a ansiolíticos, antidepresivos, en fin, todo tipo de medicaciones para tratar esto. Lo que se está haciendo mal es que no se está tratando el problema. Es decir, hay gente que padece esto pospandemia y que realmente no se ha llegado a tratar, porque además la seguridad social estaba totalmente saturada de solicitudes de tratamiento en este sentido, y que por una cosa y por otra, es decir, porque no damos abasto y porque la gente no toma esa decisión o por las dos cosas, pues esto se convirtió en un problema, no, en un problemón. Corregirte no, darte la razón desde la perspectiva de delegar absolutamente la salud al modelo médico en el que algo me cura, ¿no? Y fíjate que estamos hablando antes que las fobias, la ansiedad son síntomas que te avisan, pero no son el problema en sí, se convierte en un problema por la sintomatología que generan. Pero suceden por algo, y los ansiolíticos te quitan el dolor de cabeza, pero no te quitan el palito que te está pegando en la cabeza. Claro, obviamente. Si no resuelves el palito, pues ahí lo vas a tener obviamente hasta el fin de los días. Miguel Ángel, tema cine. Bueno, ya te he dicho al principio que me habías hecho un spoiler de cojones con lo de Alien el octavo pasajero, porque la tenía aquí en la lista, pero yo te traslado y te dejo ahí el melón. Películas como Buried, por ejemplo, que a mí, bueno, yo salí del cine cuando salí, pegué un respiro, una macho. De las fobias características que ya viene desde el pasado, que es el miedo a ser enterrado vivo, algo a lo que Poe era muy apegado, ¿no? Apegado. Y aquella famosa historia del entierro prematuro que llevó también al cine Roger Corman en su ciclo sobre películas de Poe, interpretado por Ray Milland. Todas las técnicas que en su época, también hay que reconocer que evidentemente era un miedo bastante extendido el de ser enterrado vivo, porque claro, aunque la ciencia de aquella época a ti te parecía que era el sumum, pues visto desde ahora, la ciencia de aquella época a lo mejor no era tan sumum como se creían los que vivían en ese momento, ¿no? Entonces esa necesidad de protegerse, y si me entierran vivo, dicen que estoy muerto y realmente no estoy muerto y revivo dentro del sarcófago, dentro de la tumba, y la cantidad de ingenios que se inventaron para que si alguien despertaba dentro de la tumba porque no estaba realmente muerto, la verdad es que hay libros ingentes sobre la cantidad de inventos que se hicieron en su momento, ¿no? Pero, por ejemplo, una película que podría englobar muy bien todo lo que hemos hablado en ese sentido de, digamos, de fobias, es una película muy poco conocida de John Huston, uno de sus últimos trabajos, que es del año, bueno, no de los últimos, pero sí casi, es del año 1980, una película interpretada por uno de los de Starsky Hutch, Paul Michael Glaser, creo que era Starsky, que se llama Fobia, y es una película, un thriller psicológico de intriga, donde el personaje de Paul Michael Glaser es un psiquiatra que utiliza unas técnicas muy radicales para tratar la fobia de sus pacientes. Y no estamos hablando de las técnicas de inmersión, sino algo mucho más revulsivo y más novedoso para aquellos años, ¿no? En los que supuestamente se ambienta la historia y que los obliga a enfrentarse con los miedos a través de una visualización en pantalla de esos miedos, ¿no? Lo que pasa es que tras esa terapia, pues algo se rompe en el cerebro de estos pacientes que al final se ven obligados o impulsados a cometer actos muy, muy violentos, que es lo que se desarrolla en esa trama. Evidentemente la claustrofobia es uno de las fobias que se tratan en esta película. Y volviendo al tema de la agorafobia, a mí hay una película que me fascinó, es una película del 2012 que se llama Columbus Cycle. No es de terror propiamente dicha, porque es un thriller también, una película de intriga, en el que la protagonista es un personaje que tiene agorafobia. Además es una mujer que es bastante rica y tiene una casa de estas prácticamente domótica, y tiene quien le hace las compras y demás historias, y no necesita salir de casa para nada, hasta una noche en la que la escalera oye un grito de una mujer que está siendo maltratada por su marido y decide abrirle la puerta a esa muchacha para que se refugie allí. A partir de ahí se va a desatar una intriga muy, muy, muy original y sobre todo muy descabellada, porque en un momento determinado no sabes lo que está pasando y realmente es todo un montaje que está para obligar a esta muchacha a hacer algo. Está
Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. A mí me recuerda, Miguel Ángel, a La habitación del pánico de Jodie Foster. ¿Se te acuerdas de la película que ya se divorcia de un millonario? Parece que ya pues se queda otra casa. Esa casa, pues cuando la enseña la inmobiliaria, tiene lo que llaman, que de hecho existen, la habitación llamada las habitaciones del pánico. Sí. Y quedan encerradas allí, ella y su hija, porque entran unos ladrones a la casa y se ven en la situación, en la tesitura de, bueno, no podemos salir de aquí, aunque la habitación del pánico está preparada para permanecer un tiempo, hay alimentos, hay... El Resplandor, por ejemplo, también. Bueno, tremenda. Encerrado ahí en el hotel durante el invierno, como enloquece el personaje de Jack Nicholson por todas esas energías malignas que están ahí emergiendo de las habitaciones. De hecho, Miguel Ángel, acordaros, ahora que has dicho lo de El Resplandor, creo que es la única película que hemos nombrado, o que he nombrado de vez en cuando con bastante persistencia, con bastante asiduidad en el programa, por una cosa o por otra. Pero acordaros que cuando él hace la entrevista con el director del hotel, él lo que le cuenta técnicamente, lo que sucede ahí es lo que llamaban la fiebre de las cavernas, que era una antigua dolencia, la época de las diligencias, ¿no? Personas que quedaban encerradas por cualquier motivo durante un tiempo en un lugar, y ese aislamiento extremo les generaba una locura y a cometer actos bárbaros, ¿no? Que a veces llegaban al canibalismo. Exactamente. Sí, me estaba acordando de lo del narcoterror, que lo hablamos el otro día también. Sí, también, es cierto. Oye, estoy esperando, Miguel Ángel, que saques no tanto una película como una escena, la escena de Kill Bill. La verdad es que las tengo muy lejanas, las dos películas de Kill Bill, y no me acordaba, me estaba acordando del ascensor, pero bueno, hay una película guionizada por Shyamalan, que la película está basada en una historia suya, que se llama La Trampa del Mal, que son 5 personas que se quedan encerradas en un ascensor. Pues mira, ese no lo he visto. Shyamalan me gusta los enfoques que hace, la buscaré. Quiero hacer un apunte sobre la de Kill Bill. Dos apuntes. Bueno, la escena es, la entierran bajo tierra y al final está haciendo el gesto ese que solo pone unos dedos de margen para ir dando golpecitos con el puño, no sé si os acordaréis. Sí, hombre, pero lo más gracioso de todo esto es que a posteriori Uma Thurman reconoce que ella sufre claustrofobia y que a Tarantino le sopló la gaita porque la tenía que rodarla sí o sí. Bueno, es que es Tarantino, macho, ahí no hay otra. Parece que al final el resumen de Uma fue, bueno, un día más en la oficina. No quedan más cojones. Sí. A mí me ha venido antes, Miguel Ángel, Pau, otra, bueno, no es una película, es, ya sabéis, Historias para no dormir, de nuestro querido Chicho Imael Serrador, el capítulo La Promesa. No sé si te acordarás, Miguel Ángel, en la que la sobrina de un funerario pues la obliga a prometerle que, como él sufría de catalepsia y tenía pánico, tenía claustrofobia, tenía un montón de problemas derivados de esa dolencia, de esa manera de ver las cosas, le prometía que cuando llegara el momento de su entierro, la tapa del ataúd debía de ser de cartón, y que la capa de tierra que debía haber encima no debería de superar X centímetros, ¿no? En fin, tremendo. Luego hay otras pelis, ya para ir terminando, que han notado aquí. Una es The Descent, El Descenso. No sé si te acordarás, Miguel Ángel. Sí, hombre, Neil Marshall. Fabulosa. Buenísima. Película más inquietante. Ese miedo a lo que hay ahí en la oscuridad. Hablábamos antes del terror en el espacio, pero tenemos una película de terror submarino del 2002 que se llama Below, cuyo título ya lo dice todo, en el que un submarino durante la Segunda Guerra Mundial rescata a unos náufragos. Cuando introducen a estos en el submarino, pues evidentemente empiezan a producirse una serie de muertes inexplicables, como si estos náufragos hubieran traído una maldición a bordo, y bueno, ahí acaba todo el mundo enloquecido y con un terror claustrofóbico. Imagínate estar atrapado en un submarino en el fondo del mar, con todo lo que puede pasar. Tienes que ser claustrofóbico por narices. Por pelotas, por narices. Vamos, una cosa así. Luego hay otra película que también me sorprendió por la sencillez del rodaje y sin embargo la complejidad emocional que conlleva, que es 127 horas. No sé si os acordáis. Ostras, sí, la de escalador. Escalador Sí, sale a hacer deporte, cae en una grieta en pleno desierto, con lo cual imaginaros quedarte atrapado en una grieta. Además, creo que se le queda el brazo, él tiene que amputarse el brazo. Esto está basado, de hecho, además... En un caso real. En un caso real, sí. Y luego es cierto, Miguel Ángel, y has dado en el clavo, que Alien, el octavo pasajero, aunque no es una película que tenga como trasfondo la claustrofobia, pero la tensión que va increciendo en la película, y la verdad es que es el mejor ejemplo que has podido poner. Fíjate que incluso me atrevería a decir por encima de Buried, que Buried puede ser muy claustrofóbica, pero es un poco tópica, ¿no? De bueno, pues una persona que es enterrada viva y a ver cómo sales de ahí y lo que eso genera emocionalmente. Pero cómo esta tripulación espacial va
siendo aprisionada, va siendo asediada por el alien. De hecho, hay una escena en la que ellos van recorriendo, acordaros, los angostos pasadizos de ventilación por los que van cerrando cada una de las secciones, y va siendo cada vez más esa sensación de agobio, de que cada vez el alien está más cerca, cada vez están más asediados. Vamos, a mí me ha parecido el mejor ejemplo, desde luego. En realidad, una de las cosas a la que la gente les tiene miedo en el tema de la claustrofobia no es tanto al hecho en sí, sino a las consecuencias del mismo. Y creo que precisamente en esa película lo van explotando, como tú dices, ¿no? El cada vez es más cercana a la muerte, diríamos, que al final es por lo que la gente tiene miedo, ¿no? Y en ese es incluso encerrado, y además con el bicho y en este sitio, sí, creo que lo hacen muy bien, la verdad, que explotan bien el concepto. Hay una película española, que no sé si la habréis visto, que se llama La habitación de Fermat. Hombre, sí, muy buena. Que el guión de la película de Luis Piedrahita recoge un poquitín la estela de aquella película que fue Cube, que tuvo varias secuelas, ¿no? Es el espacio que se va de Vincenzo Natali, que se va reduciendo y tienes que buscar una salida y entras en otro habitáculo que también acaba cerrándose, donde todo lo que te rodea es una amenaza de muerte, o la misma saga de Saw también, por ejemplo, ¿no? Sí. La habitación de Fermat está muy bien, ¿eh? Sí, se deja ver la película, sí. La del hoyo ganó Sitges. The Hole, sí, la de Keira Knightley, ¿no? Sí, creo que sí, que fue premiada, creo que se lleva alguna estatuilla. La española, digo yo. Sí, dices la española, vale. Yo estoy hablando de una, creo que la británica, dirigida por Nick Hamm, me parece. La del hoyo es esta, que son como varios niveles, han comida desde arriba y tienen que ir comiéndose, y va llegando abajo lo que va llegando, ¿no? En ese sentido. Que socialmente es curioso, porque bueno, los que están arriba tienen de todo y los que están abajo no tienen de nada. O sea que también lo dejo ahí. Sí, bueno, ahí es que hay una metáfora social implícita, ¿no? Tremenda. O cualquier película, por ejemplo, de desastres nucleares, que te quedes encerrado dentro de un receptáculo, ¿no? De un refugio de estos antinuclear, también da pie a muchas películas. Hay una para mí clásica del cine español, por ejemplo, que no la conocerá mucha gente, que se llama El refugio del miedo, además, donde después de un desastre nuclear se quedan 4 personajes encerrados dentro de ese refugio antinuclear, y claro, las luchas intestinas y demás historias que surgen entre ellos, y un tema también además muy caro, por ejemplo, al cine de John Carpenter. Las películas de John Carpenter se dice que son claustrofóbicas. Os dais cuenta, todos los personajes están refugiados en un sitio desde donde tienen que defenderse de las amenazas externas, desde Halloween hasta la primera asalto en la comisaría del distrito 13, que en realidad recoge la tradición, la influencia del western de Howard Hawks, que era el director admirado por John Carpenter. Por ejemplo, Asalto a la comisaría del distrito 13 es un reloj del clásico Río Bravo, o sea, el sheriff con el presidiario encerrado en la ESO y los de la pandilla que quieren ir a rescatarlo y sacarlo de ahí dentro, ¿no? Ese tipo de ideas también se manejan mucho en el cine de género. Si nos ponemos así, Miguel Ángel, incluso se me ocurre la famosa y clásica La noche de los muertos vivientes. Me hablo de la versión en blanco y negro. Efectivamente. El asedio que tienen, que están encerrados en la casa, que no pueden salir, obviamente, porque fuera hay lo que hay. Pues también transmite mucho esa sensación de agobio y de asfixia, de estar ahí encerrados. Me acabo de acordar de la del bar. También, cierto. No, ahora resulta que van a ver por todas partes. Como decíamos al principio, hay muchísimas en el mundo del cine. Por eso había hecho yo, había hecho hincapié al principio en el que, como un reflejo de la fobia, como cine, es muy difícil que encuentres una película pura en ese sentido. Sin embargo, que tenga todos esos componentes de esas fobias y demás historias, las tienes por todos lados. Porque las películas donde se puede reflejar el tema de la claustrofobia es como un trauma que ha convertido al personaje de la película en un asesino. Siempre hay alguno de esos psicópatas, algunas películas de estas de psicokillers, que ha tenido una mala experiencia en la infancia porque sus padres lo castigaban y lo encerraban en un cuarto o en una habitación o lo que fuera, ¿no? Sí, había un el mismo personaje de Tom Hanks en las películas basadas en las novelas de Dan Brown, el personaje que interpretó el Código Da Vinci, Infierno, etcétera, él tiene un trauma, tiene una claustrofobia, es un personaje que no puede, cuando está encerrado en un ascensor un rato, ya estás deseando que llegue al sitio para salir. Imagínate, una persona que realmente tiene un trauma de esas características y una fobia de esas características, meterse en un ascensor es un error, porque un ascensor se puede quedar averiado. Además, yo creo que esta es la más común, ¿no, chicos? El ascensor, porque como comentaba al principio en la introducción, y tengo amigos que no sé, lo dejo ahí, Pau, no sé si son comunes o no por parte de Arthur, por el tema de los deportes de aventura, pero sí tengo algunos de ellos que practicaron en su momento, no sé si a estas alturas ya lo siguen haciendo, esto de la esperología, ¿no? De que me enseñaban, macho, grabaciones en las que ellos, para salir
o para pasar de una cavidad a otra del interior de la montaña, tenían que reptar, hacer lo que llaman ellos el gusano, que era hacer un movimiento con el tronco del cuerpo, porque pasas por un agujero, si no te mueves de esa manera, de hecho no te puedes mover, estás totalmente de brazos y piernas atrapado, y esas grabaciones me generaron una ansiedad, un agobio, es decir, pero ¿cómo os metéis? ¿Cómo os atrevéis, macho? Tiene que ser apasionante, ¿no? Porque bueno, es un deporte, o así lo catalogan algunos, y tiene que ser una pasada, ¿no? El descubrir... Ves cosas difíciles de ver. Sí, no, desde luego. Ves cosas difíciles de ver y puedes tener sensaciones difíciles de experimentar de otra manera en general en este tipo de deportes, ¿no? Fíjate que justo había buscado yo por curiosidad, ¿no? ¿Dónde es donde la gente experimenta más claustrofobia? Obviamente, estadísticamente... Escape room, ¿no? Las escape room. Las escape rooms, por claro, ejemplo, sí. Pero, por ejemplo, ¿sabéis dónde pasa mucho? Y la gente no se da cuenta, pero cuando se tiene que enfrentar, en los tags. Sí, ¿Nos han hecho algún tag alguna vez? Sí. Hay gente que se pone muy nerviosa, sí. Tienen un botón del pánico, de hecho. Sí. Bueno, yo creo que ahí, de hecho, lo mejor, y mira, alguno me escuchará y me dirá, macho, pues qué fácil lo ponen, ¿no? Lo fácil es, bueno, pues intentar desconectar, intentar dormir, intentar quedarte ahí. ¿Te han hecho alguna vez un tag? Muchas, por desgracia. Pues a mí también, sí. El ruido que hace, yo creo que puedes hacer muchas cosas, pero dormir, respirar sí que es mucha clave. Mea culpa, porque yo es que me quedo dormido en cualquier sitio. No me cuesta mucho, cuando mi mujer oiga el programa podrá dar fe de ello. Pero sí, es una experiencia bastante agobiante. Bueno, lo que no falta aquí no es el oxígeno, sino lo que va faltando es el tiempo, porque sabéis que no me gusta el hacer programas demasiado extensos por aquello del déficit de atención. Vamos a ir cerrando. Yo os quiero agradecer una vez más de corazón. Sé que sacáis tiempo de donde no lo tenéis. Son ahora mismo las 9:10 de la noche, las 8:10 en Canarias. Es que me hace mucha ilusión decir eso, tío. Como vengo de la radio, no tengo mucha oportunidad de decirlo, porque esto es en diferido, no es en directo. Lo dicho, que muchísimas gracias, chicos, a los dos, y nos vemos prontito. A ver cuando hacemos otra mesa redonda, no sé cómo llamarlo, porque al final, macho, no os interrumpís, estamos todos de acuerdo en todo y es maravilloso por un lado, pero bueno, la gente también quiere gresca. A veces que en la siguiente nos acabamos dando puñetazos. Voy a buscar un tema que lo propicie. Invita a un tercero, por aquello del tercero en discordia, y ahí seguro que habrá polémica. Bueno, claro. Era una broma. Bueno, lo dicho, que me encanta que el ambiente sea tan discernido, tan agradable. Nos vemos dentro de poquito. Un abrazo a los dos. Igualmente. Un saludo. Chao. Hasta luego. La tecla muerta. Antes de terminar, varias matizaciones por si acaso. Lo que hemos expuesto en esta especie de mesa redonda, no sé cómo llamarlo, entre buenos amigos, son nuestras opiniones, que no serán del gusto de todos ni de todas, me imagino yo que no, pero son al menos respetuosas, o al menos eso queremos nosotros, fundadas y nacidas obviamente de vivencias y nuestra propia idiosincrasia, compartidas de corazón y con total honestidad. Un tema, el de esta semana, que como decía al inicio nos pareció interesante y que marca claramente el día a día de muchas, pero que muchas personas. Cine y realidad, dolencia y oscuridad. Quien más, quien menos, padece la claustrofobia, o como matizaba Pau, también su no antagónica agorafobia, terror a los espacios abiertos. En cuanto al tema pandémico, pues ya sabéis, no siempre se dice alto y claro que cada cual tiene su visión de lo que ocurrió y que, sin salirme de nuevo mucho del tema de la semana, es el mejor ejemplo de cómo estas patologías tan comunes se han llegado a convertir, y valga la paradoja, en otra pandemia que tratar. En cuanto a los centros de salud en España y a esas maravillosas personas que trabajan día a día para tratar de echarnos una mano, pues toda mi admiración, todo mi respeto, pero, porque siempre hay un pero, es cierto que de un tiempo a esta parte se han visto saturados por falta de personal y por otro tipo de enfoques, y que eso ha conllevado, como hemos matizado, o al menos eso hemos intentado dejar claro, que en ocasiones no dan abasto para tratar directamente y desde el aspecto psicológico, que no farmacológico. Por eso decíamos que la pastilla ayuda pero no soluciona realmente el problema, y que de otro lado hay personas que por decisión propia deciden, valga la redundancia, pues no afrontarlo, no asistir al médico, en este caso a un especialista de la mente, un psicólogo, un psiquiatra,
para tratar de atajarlo de verdad y de raíz de una vez por todas. Ojalá que hayamos podido aportar algo de luz entre tanta tiniebla y emplazaros, como siempre, a que visitéis nuestro canal oficial de iVoox, donde podéis disfrutar de más de 100 programas, todos realizados con cariño y mucho, pero que mucho trabajo. Esta semana, y por motivos personales, Pilar Alda no nos podrá obsequiar con su sección de tinta roja. Le mandamos un abrazo desde aquí muy fuerte, y ya que Miguel Ángel ha formado parte de esta conversación, pues también nos ha parecido justo el darle unas breves vacaciones esta semana. Y poco más que añadir. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Hasta la semana que viene. Y recordad que los miedos, como las profecías, lanzadas en muchas ocasiones para no ser nunca cumplidas, están ahí para ser superados y sacar de vez en cuando lo mejor de nosotros mismos. Abrazos y besos. Chao. La tecla muerta.